Bueno, buenas tardes. Mi compañero José y su servidor Ángel les vamos a platicar sobre el tema de la hepatitis B y C, comenzando con la clasificación de Baltimore. El virus de la hepatitis B es del grupo 7, es un virus con retrotranscripción de ADN bicatenario de transcripción inversa. En cambio, el virus de la hepatitis C pertenece al grupo 4, es un virus de ARN monocatenario positivo. Empezando con la hepatitis B, esta es una enfermedad infecciosa del hígado causada por el virus de la hepatitis B del género Orthohepatnavirus. Pertenece a la familia Hepatnaviridae y se caracteriza por una necrosis hepatocelular e inflamación. Este puede causar un proceso agudo o un proceso crónico, que en el peor de los casos puede acabar en cirrosis o en cáncer de hígado. En cuanto a su estructura, el virus de la hepatitis B tiene una nucleocápside de forma icosaédrica, presenta una envoltura exterior de lípidos. La cápside encierra un ADN viral y un ADN polimerasa con actividad de transcriptasa inversa, como se explicó en la clasificación de Baltimore. Pero bueno, esto se va a explicar mejor en la diapositiva que sigue. Aquí en forma y biopatología, bueno, tenemos que el virus está compuesto por una envoltura. Esta está compuesta por el antígeno S de la hepatitis B, una cápside compuesta por el antígeno C de la hepatitis B. Y este antígeno C, cuando el virus entra en replicación, empieza a expulsar unas proteínas que son antígeno C de la hepatitis B. Dentro de la cápside está el material genético, que es una cadena circular doble parcial de DNA y una cadena simple seguida de una DNA polimerasa, que esta pues convierte el ADN en ARN y el RN en AN. Cuando el virus entra al cuerpo, busca el hígado y principalmente el hepatocito, que este cuando entra en el citoplasma libera la cápside dejando el material genético libre, en donde la DNA polimerasa completa el círculo, convirtiendo la cadena simple en una cadena doble. Esta entra más fácilmente al núcleo, en donde se da la transcripción, donde se dan dos cadenas de ARN, una corta y una larga. La corta llega a los ribosomas, en donde se liberan proteínas de estructura y DNA polimerasa. Estas son enviadas por el tracto sanguíneo y por el resto del tejido hepático. En cambio, la cadena larga de ARN sale del núcleo, la agarra la DNA polimerasa, la enrosca y es enviada al aparato de Golgi, en donde se junta con el material que empaquetó los ribosomas, con las proteínas, el antígeno E, el antígeno C, el antígeno S y la DNA polimerasa, formando contenido del virus, réplicas de virus que se van pues por todo el cuerpo. Como patogenia, bueno, primero el contacto con líquidos corporales de una persona infectada, luego de ahí los viriones se dirigen al hígado por vía circulatoria e invaden los hepatocitos, como se dijo antes. Comienza la replicación viral, provocando el efecto citopático mínimo y siguiendo la evolución de la enfermedad. Ahí comienza la respuesta celular y la síntesis de anticuerpos, en donde las partículas virales de tipo señuelo se unen a los anticuerpos y los inactivan. Así se limita la eliminación de las partículas virales de Dengue, que son las partículas infecciosas. Aquí pues se pueden dar los dos casos. En el caso de la hepatitis aguda, pues los anticuerpos y los linfocitos CD8 neutralizan el virus y lo eliminan, provocando así la infección aguda. O pues en el peor de los casos, los anticuerpos y los linfocitos CD8 no pueden controlar el virus, dando como resultado una infección crónica, produciendo así las lesiones permanentes como cirrosis o hepatocarcinoma. Como epidemiología, pues sabemos que la hepatitis B se propaga por medio del contacto con la saliva, la sangre, el semen o líquidos corporales de una persona infectada. Eh, en distribución geográfica, pues la prevalencia de la hepatitis B se da como alta en una prevalencia superior al 8%. Aquí en el mapa, por ejemplo, se presenta mayormente en parte de Canadá, parte de Brasil y parte de,
bueno, en gran parte de África, en islas como Nueva Zelanda, Indonesia, parte de China, eh, una prevalencia intermedia entre el 2 y el 7%, como sería otra parte de Brasil, la parte restante de África, Rusia, India y partes árabes, y una prevalencia baja inferior al 2%, como sería en gran parte de América, Europa, Australia. En signos y síntomas, pues tenemos primero una fase preictérica en donde se presenta principalmente dolor muscular, náuseas, cefalia, fatiga, fiebre. Esto en la primera semana. Después, en 2 semanas más, se da la fase ictérica, en donde pues, se presenta ictericia, excremento de color amarillo claro y orina de color marrón. Después de eso, se da una fase de recuperación en donde si tu cuerpo, tu respuesta inmune, pues sale bien, pues te recuperas. Y si no, si tienes una mala respuesta inmune, pues se presentan síntomas peores, como podrían ser una pérdida normal de peso, fiebre repentina, vómitos, deceso, en el peor de los casos, dolor abdominal, coma, afecciones al sistema central neurológico, hipoglucemias, alta concentración de coagulación, una falla hepática fulminante y pues se da una hepatitis crónica donde los síntomas son similares a los de una etapa aguda, pero pues con la cirrosis y la posibilidad de cáncer hepático. En diagnóstico y tratamiento, bueno, tenemos análisis de sangre, ecografías de hígado, biopsias de hígado, pero principalmente se da una búsqueda de antígenos. Esta, por ejemplo, se busca pues los antígenos y primero aparece el antígeno S de la hepatitis B. Esta debería desaparecer en los primeros 2, 3 meses y si no, pues significa que entraste en etapa, bueno, puedes entrar en una etapa de cronicidad. El antígeno S da a entender que el virus está presente en el cuerpo. Después está el antígeno E. Este debería desaparecer en el primer mes, 2 meses. Y ahí sí, pues si no desaparece, si aparece después de los 2 meses, significa que estás en una etapa crónica. Y esto da a entender que el virus se está replicando. Finalmente tenemos el antígeno C de la hepatitis B. Este aparece antes y durante los síntomas y nada más se puede detectar mediante la inmunohistoquímica. Como tratamiento para la infección aguda debería bastar un reposo, buena alimentación, hidratación. Y ya en una infección crónica, medicamentos antivirales, inyecciones de interferón y ya en un caso muy extremo, trasplante de hígado. Como prevención y control, tenemos pues el uso de condones en relaciones sexuales seguras, vacuna principalmente, la más importante, la vacuna para prevenir la hepatitis B, revisar que el material para los tatuajes o los piercings esté esterilizado, sea limpio o sean desechables, no compartir materiales para el uso de drogas como jeringas o frascos intranasales, o mejor no drogarse, usar material de manicura individual y evitar el contacto con... Bueno, soy José y les voy a hablar sobre hepatitis C. Es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado y es causada por el virus de la hepatitis C. Bueno, aquí podemos ver de nuestro lado derecho que está compuesto por un material genético que a su vez está recubierto por una cápside y esa cápside está recubierta de una envoltura de glucoproteínas de membrana como lo son E1 y E2. Tenemos que en la escala de Baltimore pertenece al grupo 4. Es una ARN de cadena sencilla en sentido positivo. Su nucleocápside es icosaédrica. Es envuelto del género Epacivirus y de la familia Flaviviridae. De nuestro lado izquierdo podemos ver los genes que codifica este virus, donde nos encontramos en color azul el core 1 y E2,
que son genes para codificar proteínas estructurales, y pues ya los que aparecen en lila vendrían siendo proteasas y polimerasas que se encargan de replicar el material genético de este virus. Aquí vamos a ver su método de transmisión, como los pueden ser el uso de drogas. En este caso nos referimos en drogas inyectables, ya que pues en esas situaciones dudo mucho que se tenga higiene o sepsia, ya que se comparten las mismas jeringas y pues causan un foco de infección en este tipo de enfermedades. Las transfusiones, que ya no es algo tan común como antes, porque ya se hacen pruebas con el antígeno y ya no es tanto, pero pues puede llegarse a dar. También tenemos trasplantes, que pues claramente si recibes un órgano de una persona que es positiva a este virus, pues hay muy altas probabilidades de adquirirlo. Contacto sexual de riesgo, obviamente sin protección. Transmisión perinatal, es decir, de la madre al hijo, también es muy alto el riesgo. En tatuajes, aclarando obviamente donde no se tiene higiene suficiente, que usan las mismas agujas. Tenemos escarificación, que se usa en algunas culturas, que vienen siendo como tatuajes, pero en lugar de tinta pues son cicatrices. También tenemos hemodiálisis, golpe o corte con un objeto sangriento. Sabemos que también puede ser algún foco de infección, no solo para este virus, sino para otros más. Al igual que perforaciones en cualquier parte del cuerpo, igual si no se tiene la higiene suficiente o se comparten instrumentos, puede haber una contaminación. Haber estado en una cárcel por más de 3 días y también inyecciones de inmunoglobulinas. Bueno, ahora les hablaré de la fisiopatología y cómo se replica este virus. Podemos ver la partícula viral llega e ingresa a través de las uniones laterales, como se puede observar en la imagen. Hace uso de las proteínas que se encuentran en estas caras, CD81, claudina y ocludina, para ingresar al citoplasma de los hepatocitos a través de endocitosis mediada por clacrinas. Una vez entra este endosoma, se acidifica, lo cual lleva a la liberación de los nucleocápsides y posteriormente el RNA del virus de la hepatitis C. Ya que se libera, va a aprovechar los ribosomas que están unidos al retículo endoplásmico para formar un complejo proteico de proteínas estructurales y no estructurales necesarias para la formación de nuevos virus, como podemos observar en la esquina inferior izquierda. Posteriormente vamos a ver cómo se forma esta evaginación, donde ocurre el proceso de replicación de las proteínas no estructurales. Aquí observamos del lado derecho las proteínas, donde NS4A y NS3 van a servir especialmente para hacer la modificación de las proteínas que van a ser polimerasas. NS5B llevará a que se sintetice el nuevo material genético del virus, y NS5A nos sirve para funcionar como riel, de tal forma que el material genético luego se ensamble y sea liberada a través de la vía secretora nuevamente hacia el torrente sanguíneo muchas nuevas partículas virales. Bueno, ahora les hablaré sobre la patogenia. Se da el contacto de la sangre con una persona infectada, y lo cual lleva a que se invadan los linfocitos B y T para luego avanzar al hígado y así replicarse con una gran tasa de mutaciones, sabiendo la respuesta inmunitaria. Aquí, como podemos ver, esto es lo que complica que se creen vacunas para la hepatitis C, ya que este virus cuenta con una gran cantidad de mutaciones, lo cual complica bastante crear una vacuna eficaz y segura. Pero bueno, seguimos. El virus causa daños histológicos y citopáticos con poca reacción inflamatoria.
Hay una acción de los linfocitos TCD4 y CD8, las células NK, y se produce la liberación de citoquinas, interferón y perforinas, además de una liberación de anticuerpos. Se produce daño celular y tisular del hígado, elevándose las transaminasas y a su vez un daño a otros tejidos por la formación de inmunocomplejos. Y aquí tenemos de dos sopas. Si la respuesta del sistema inmunitario es suficientemente estable, el curso de la infección es aguda. Y de lo contrario, la respuesta del sistema inmunitario presenta un desequilibrio de la infección, tiene un curso crónico, es decir, que no se va. Aquí podemos observar epidemiología, donde la distribución geográfica de la prevalencia de la hepatitis C podemos ver en el mapa, donde se encuentra elevada, moderada, baja o sin datos, ya de acuerdo a los colores que aquí se muestran. Y se estima que 200 millones de personas, o es decir, el 3% de la población, se encuentran infectadas por este virus. La hepatitis crónica C supone la primera causa de muerte de origen hepático y la primera indicación de trasplante hepático en los países desarrollados. Bueno, aquí tenemos signos y síntomas que son un poco inespecíficos, que vienen siendo ictericia, fatiga, náuseas, poco apetito, orina oscura y dolor abdominal. Bueno, les voy a hablar brevemente de diagnóstico y tratamiento, donde el diagnóstico se da principalmente por análisis de sangre, ya sea anticuerpos, carga viral, bilirrubina, son varios factores que podemos revisar en un análisis de sangre. Ecografía del hígado, biopsia del hígado, elastografía por resonancia magnética y elastografía transitoria, donde el tratamiento sería medicamentos antivirales, cuidados personales y trasplante de hígado en el peor de los casos.